Bienvenidos entonces al seminario número 11 de Fisiología Duodenal y Pancreática de la Unidad Académica número 1 de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Buenos Aires. En este segundo segmento hablaremos sobre el páncreas y sus secreciones exócrinas. Pero antes de continuar con los tópicos específicos de esta parte de la clase, me gustaría retomar una pregunta que nos hicimos al final del seminario anterior. ¿Por qué debo neutralizar el quimoácido? La respuesta es porque el intestino no cuenta con los mecanismos de defensa que posee el estómago para proteger su mucosa frente a un pH tan ácido. Por otro lado, las enzimas que intervienen en el proceso de digestión química en el duodeno solo son funcionantes a un pH más alcalino. Si ellas no son funcionales, no podría lograrse la digestión y posterior absorción de los alimentos. Ahora sí, concentrándonos en el páncreas, podemos decir que se trata de una glándula anexa del tubo digestivo de ubicación retroperitoneal y en estrecha relación con el estómago, el duodeno y la vía biliar. Como ya aprendimos en fisiología endocrina, el páncreas tiene una función endocrina vinculada a la regulación de la glucemia. Esta función es llevada a cabo por los islotes de Langerhans, que secretan hormonas como el glucagón y la insulina para mantener la homeostasis de la glucemia. Sin embargo, casi el 80% del volumen de la glándula pancreática corresponde a su función exócrina. Recuerden tener claro los distintos tipos de secreciones que podemos observar en el organismo. Esta función que acabamos de comentar, la función exócrina, es llevada a cabo por los acinos pancreáticos cuya función es la secreción de enzimas para la digestión de nutrientes y la regulación del pH duodenal. En esta imagen podemos observar la organización estructural del páncreas exócrino, que está formada por conductos y lóbulos, que a su vez están formados por acinos. Pueden observar que el conducto pancreático principal es el conducto de mayor calibre, el cual empieza a subdividirse y dar origen a el conducto o los conductos interlobares. Estos a su vez van a dar lugar a conductos intralobares que finalmente van a desencadenar o van a desarrollar conductos intercalares que van a desembocar en la luz del acino. Observemos lo que vimos en el gráfico anterior, pero con mayor aumento. Veamos entonces que un lóbulo está formado por distintos acinos y sus conductos. Estos acinos están formados por las células acinares. Estas células tienen como función principal la secreción enzimática. Esta es la razón por la cual presentan gránulos que contienen enzimas en su parte apical. Estos gránulos están disponibles para ser secretados hacia la luz del acino y posteriormente serán transportados a través de los conductos que se encuentran tapizados por un tipo de célula diferente, que es la célula epitelial ductal, esta que observamos aquí abajo. Estas células, morfológicamente diferentes, tienen una función vinculada no a la secreción enzimática, sino más bien a la modificación de la composición hidroelectrolítica de la secreción primaria secretada por las células acinares. Podemos decir entonces que las secreciones exócrinas del páncreas presentan dos componentes. Uno proveniente de las células acinares, ¿sí?, un componente de tipo enzimático, y otro proveniente de la célula epitelial ductal, el componente que es acuoso y que tiene un alto contenido en bicarbonato.
En este cuadro podemos observar las distintas enzimas secretadas por el páncreas que van a intervenir en la digestión de los distintos nutrientes. Las podremos clasificar según el sustrato sobre el cual ejerzan su efecto. Por ejemplo, podemos encontrar las amilasas, que son aquellas enzimas encargadas de la degradación de los hidratos de carbono. La amilasa pancreática, similar a la amilasa salival que habíamos observado en el trabajo práctico anterior, tiene una función de degradación o digestión de las uniones alfa 1,4 entre los hidratos de carbono. Por otro lado, encontramos las proteasas, vinculadas a la digestión de las proteínas. Entre ellas encontraremos dos grupos claros. Por un lado, las endopeptidasas, que degradarán las uniones entre los aminoácidos del interior de una proteína. Por otro lado, las exopeptidasas, que degradarán las uniones entre los aminoácidos terminales de la proteína. En el grupo de las endopeptidasas encontraremos a la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa. Y dentro de las exopeptidasas, a las carboxipeptidasas o aminopeptidasas, dependiendo del extremo del cual estemos hablando. Por otro lado, también puede haber algunas enzimas que no tienen función digestiva, sino que regulan a las anteriores, por ejemplo, el inhibidor de la tripsina. Cuando el sustrato son los lípidos, podemos encontrar a la lipasa, que básicamente interviene en la digestión de los triglicéridos, degradando la unión entre el glicerol y los ácidos grasos, la colipasa, que es un cofactor de la anterior, la fosfolipasa A2, que va a degradar a los fosfolípidos, dando origen, por ejemplo, a un ácido graso y lisolecitina, y por último la carboxil esteridrolasa, que degradará al colesterol separándolo de su éster. Por último, tanto el ARN como el ADN podrán ser degradados por las nucleasas, ¿sí? En ese caso serán ribonucleasas o desoxirribonucleasas. Las proteasas son sintetizadas por el páncreas en forma de proenzimas o zimógenos. Esto se debe a que si estas enzimas fueran secretadas hacia la luz de los conductos pancreáticos en forma activa, podrían digerir las proteínas estructurales del páncreas, produciendo una degradación del mismo y posterior inflamación. Esta situación se observa en las pancreatitis agudas. Como pueden ver en el gráfico, estas enzimas se secretan hacia los conductos pancreáticos en forma inactiva, esto es, en forma de tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa y procarboxipeptidasas. Todas estas proteasas inactivas requieren de su activación en la luz duodenal. Este proceso es llevado a cabo por la tripsina. Sin embargo, la tripsina también es liberada en forma de zimógeno. Una vez que el tripsinógeno llega a la luz duodenal, en el ribete en cepillo del enterocito existe una enzima que tiene la capacidad de convertir al tripsinógeno en tripsina. Esta enzima es la enteroquinasa. Una vez que la tripsina se encuentra activada, entonces va a poder activar al resto de las proteasas, incluso al resto del tripsinógeno que aún esté en forma de zimógeno. De esta manera, la única forma de que estas proenzimas sean activadas es frente a su llegada a la luz duodenal. Pueden observar que no encontramos dentro de estas proenzimas a la amilasa y a la mayoría de las enzimas lipolíticas secretadas por el páncreas, ya que éstas se liberan en forma activa. Sin embargo, la fosfolipasa A2 sí se libera como una proenzima y requiere de la tripsina para ser activada a fosfolipasa A2. Es probable que esto esté en relación a que los fosfolípidos también forman parte de la estructura celular, con lo cual liberar esta enzima en forma activa podría poner en riesgo la integridad estructural del páncreas. En este cuadro podemos observar lo comentado en el slide anterior, especificando la forma de activación de cada una de las enzimas
proteolíticas y observando que las únicas que dan origen a aminoácidos individuales son las exopeptidasas, ya que estas son las que actúan sobre los extremos de las proteínas. En este segundo cuadro podemos ver todos los mecanismos a través de los cuales el organismo protege de su digestión por parte de las enzimas proteolíticas al páncreas. Entre estos mecanismos encontramos la liberación de las proteasas en forma de proenzimas, la limitación de la interacción de las proteasas con estructuras celulares a través del almacenamiento en gránulos, la secreción concomitante de inhibidores de las proteasas para bloquear su activación prematura, la inactivación de las proteasas a un pH bajo y por último la secreción de proteasas por parte del páncreas que no intervienen en la digestión de alimentos, pero que sí degradan a las mismas proteasas activas, limitando su actividad. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual se secretan estas enzimas? No nos detendremos demasiado en este punto, pero vale la pena aclarar que el mecanismo es bastante sencillo y consiste de un proceso de exocitosis, es decir, que una vez que estas enzimas son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso y posteriormente modificadas en el sistema de Golgi, serán almacenadas en vesículas que, frente a un determinado estímulo, la célula podrá inducir la fusión de la membrana de estos gránulos con la membrana apical de la luz acinar, permitiendo la salida del contenido de los gránulos hacia la luz del acino. Además de secretar enzimas, la célula acinar secreta un fluido isotónico similar al plasma. Este fluido es rico en sodio y cloruro. Es importante que tengan en cuenta que seguimos hablando de la célula acinar pancreática. En este proceso, el evento principal es la salida del cloruro hacia la luz acinar a través de la membrana apical. Sin embargo, ubiquémonos en esta célula acinar. Veamos que nos encontramos aquí, frente a la membrana o polo apical, y por aquí en la membrana vasolateral. Y observemos que a nivel de la membrana vasolateral encontramos a la bomba sodio-potasio ATPasa, que mantiene concentraciones altas de sodio en el espacio intersticial y concentraciones altas de potasio en el espacio intracelular. El cloruro puede entrar a la célula a través de un cotransportador con sodio y con potasio gracias al gradiente a favor de la entrada de sodio adentro de la célula. El potasio que se acumula dentro de la célula podrá salir por canales específicos a favor también de un gradiente de concentración. Todo el cloruro que se acumule dentro de la célula generará un gradiente a favor de su salida a través de la membrana apical. Este transporte del cloruro hacia la luz acinar estará a cargo de transportadores específicos de cloruro. Esta acumulación del cloruro en la luz acinar vuelve el voltaje transepitelial más negativo. Esto va a permitir la salida o el transporte de sodio desde el espacio intersticial hacia la luz canalicular a favor de un gradiente. Por otro lado, todo lo anterior se produce por vía paracelular. La acumulación de estos iones dentro de la luz acinar también va a producir un desplazamiento del agua desde el intersticio hacia la luz acinar, tanto por vía paracelular como por vía transcelular. Ahora sí nos vamos a concentrar en la secreción acuosa por parte de la célula ductal y el mecanismo a través del cual se produce esta secreción. Para eso tenemos que comprender que la secreción de bicarbonato a nivel de la membrana apical de la célula ductal
se produce a través de un intercambiador entre bicarbonato y cloruro y probablemente también a través de transportadores conocidos para el cloruro, pero que también podrían ser transportadores para el bicarbonato. Estos transportadores son el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística y el canal de cloruro activado por calcio. Probablemente estos dos canales les resulten familiares porque hablamos de ellos en el trabajo práctico de secreción salival. Una vez comprendido esto, tenemos que conocer cuál es el origen de este bicarbonato que la célula puede liberar hacia la luz canalicular. Ubiquémonos entonces en la membrana vasolateral de esta célula ductal. Encontramos entonces que una de las formas en las cuales este bicarbonato ingresa a la célula ductal es a través de un cotransportador con sodio a favor, utilizando el gradiente de sodio a favor para el ingreso adentro de la célula. Pero también el bicarbonato puede generarse adentro de la célula, producto del metabolismo de la célula o por el pasaje de dióxido de carbono a través de la membrana hacia la luz, hacia el interior de la célula. ¿Sí? Este dióxido de carbono junto con agua, por acción de la anhidrasa carbónica, puede dar origen a un bicarbonato. Este bicarbonato será el que saldrá hacia la luz ductal. Sin embargo, producto de la acción de la anhidrasa carbónica, también se producirá un protón. Este protón podrá salir de la célula en intercambio con sodio o también a través de una bomba de protones que consume ATP, pero que desplaza ese protón hacia afuera de la célula. También en la membrana vasolateral vamos a encontrar a la bomba sodio-potasio y también a canales de potasio que desplazan este ion a favor de un gradiente de concentración hacia afuera de la célula. Todos estos mecanismos se ponen en juego para lograr la salida del bicarbonato hacia afuera de la célula ductal y hacia la luz ductal. Todo este proceso se encuentra regulado principalmente por una hormona denominada secretina, cuyo mecanismo de acción es el siguiente. La secretina presenta receptores de membrana a nivel de la membrana vasolateral de la célula ductal. Estos receptores están acoplados a una proteína GS que produce un aumento del AMP cíclico y un estímulo de una proteína quinasa A. Esto lleva a un aumento de la expresión de canales de cloruro sobre la membrana apical de la célula ductal, permitiendo la salida de cloruro y de bicarbonato hacia la luz ductal. Por otro lado, esto promueve el intercambio, habiendo disponible cloruro en la luz ductal, promueve el intercambio a través del intercambiador específico para el bicarbonato. Este mismo gradiente negativo, esta acumulación de cloruro y bicarbonato dentro de la luz ductal, también produce un gradiente a favor de la salida de sodio hacia la luz ductal y también un desplazamiento de agua hacia la luz ductal a través de la vía paracelular y también a través de la vía transcelular. En este gráfico podemos observar cómo se modifica la composición del fluido ductal según la cantidad de secretina. En el eje de las X podemos observar graficada la velocidad de secreción pancreática inducida por secretina medida en mililitros por minuto. Y en el eje de las Y vemos graficada la concentración de los distintos electrolitos medida en 1000 equivalentes por litro.
Por lo tanto, estamos graficando la concentración de los distintos electrolitos en función de la velocidad de secreción. Podemos ver este gráfico como el sodio y el potasio mantienen sus concentraciones constantes a pesar de las modificaciones en las velocidades de secreción pancreática. Sin embargo, podemos ver cómo a medida que aumenta la velocidad de secreción ductal, aumentan las concentraciones de bicarbonato y de manera inversa disminuyen las concentraciones de cloruro en función del aumento de la velocidad. Vamos a retomar al slide anterior para razonar un poco esto. Reveamos entonces que la secretina era el principal estímulo para la expresión sobre la membrana apical de la célula ductal de transportadores de cloruro. La secretina entonces, al inducir estos transportadores, permite una mayor disponibilidad de cloruro en la luz ductal, que va a ser el que se intercambie con bicarbonato. De esta manera, una mayor concentración de cloruro en la luz ductal va a inducir la salida de bicarbonato. Por lo tanto, el cloro es como el motor para la salida de bicarbonato. A su vez, sabemos que estos canales de cloruro también tenían la capacidad de transportar el bicarbonato. En definitiva, la secretina está estimulando todos los procesos que permiten la salida del bicarbonato hacia la luz ductal, pero también en parte disminuyendo la concentración del cloruro que se intercambia con el bicarbonato. Retomemos entonces, para finalizar, el gráfico anterior. Y vemos cómo a mayor velocidad de secreción pancreática inducida por secretina, vamos a tener entonces un mayor contenido de bicarbonato que en parte se intercambia con el cloruro, razón por la cual tenemos menor concentración de cloruro. Esta es la razón por la cual estas curvas muestran un aspecto en espejo o inverso, ¿sí? Porque cuando aumenta las concentraciones de bicarbonato, disminuyen las concentraciones de cloruro y esto se produce a mayores velocidades de secreción